Bienvenidos a Perú Conectado, donde te cuento las noticias más impactantes e importantes del momento. Comencemos. Decisión por las razones expuestas de conformidad con lo previsto en el artículo 5. Los miembros de este superior colegiado a nombre de la Nación fallamos. Primero, condenando al acusado Guillermo Bermejo Rojas por el delito contra la tranquilidad pública, terrorismo, en la modalidad de pertenencia a la organización terrorista Sendero Luminoso, a 15 años de pena privativa de la libertad, la que se comenzará a computarse teniendo en cuenta las detenciones que haya sufrido. Con su ingreso en la fecha, vencerá el 18 de mayo del 2040. Se curse oficio para su internamiento en el establecimiento penal que disponga el Instituto Nacional Penitenciario. Sexto, póngase en conocimiento del Congreso de la República la presente sentencia, teniendo en cuenta la condición actual del sentenciado, por cuanto los hechos ocurrieron antes de su elección como congresista. Y del acusado Guillermo Bermejo Rojas. Con eso se estaría contando con la totalidad de los sujetos procesales, doctor. El estado del proceso es el de dar lectura a la sentencia. Se consulta a los sujetos procesales si requieren la lectura íntegra de la sentencia. Por parte de la defensa, no necesitamos la lectura íntegra, señor magistrado. Por parte del Ministerio Público tampoco, señor magistrado. Por parte de la parte civil tampoco. Estando opinado por los sujetos procesales, se va a informar la estructura de la sentencia y la parte de los fundamentos. La sentencia, como es de esperarse, tiene fecha de hoy día, 24 de octubre del 2025. Empieza con la descripción de los generales de ley del acusado Guillermo Bermejo Rojas, en la parte de los vistos, en la parte 2, resulta de autos y sus antecedentes, donde se hace un resumen de todo el trámite que este proceso ha iniciado con la denuncia, el auto de apertura de instrucción, la acusación, teniéndose lo siguiente. En lo relativo con el desplazamiento del acusado a campamentos terroristas en el BRAEN en varias oportunidades, se procede a evaluar las pruebas conforme al acuerdo plenario número 02-2005, CJ 116, ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud y persistencia en la incriminación conforme a lo siguiente. El testigo Wilder Atalaya Pagueño, al brindar su declaración en juicio oral, señaló que en el año 2009 fue al BRAE en 4 oportunidades, que al ser dirigente cocalero en la provincia de Tocache, en 2 oportunidades fue llevado por Sergio González Apaza, habiendo viajado en una oportunidad con una cantidad de 6 a 7 personas, siendo el encargado de todo Sergio González, quien llevó a las personas que eran profesores. Sergio González, incluido una chica, el chofer del carro, y otro que le decían el Che, conforme le dijo Sergio, a quienes llevaron a un encuentro que hicieron con los cabecillas de Sendero, habiendo llegado primero a un campamento donde se encontraron con unos armados que se encontraban al mando de William, donde todos llegaron cerca a la orilla de un río, precisando que la ruta fue Tocache, Tingo María, Huancayo. Habiendo sido el itinerario que 2 carros los recogieron del Coliseo, llegaron profesores, ahí se subió al segundo carro el Che con Sergio y los profesores. Al llegar al lugar le entregaron a una gente armada, de ahí empezaron a caminar las personas armadas que eran de 20 o 30, porque les dividieron en grupos, 2 adelantes armados, 2 atrás, un médico. Después de la caminata llegaron a una chacra donde habían unos plásticos tipo campamento, y ahí les designaron con 2 agentes armados, cada uno resguardado por 2
2 gentes armadas, narración del testigo, del cual se acredita el desplazamiento del acusado hasta el campamento terrorista, toda vez que al Che lo identifica como el acusado. Al señalar que el señor Sergio González le dijo que el Che se llamaba Guillermo y que llegó a determinar el apellido de Bermejo por la misma persona, del cual se desprende que el testigo ha identificado al acusado como Che, más aún que al hacerse la técnica de refrescamiento de memoria sobre su declaración previa del 11 de julio del 2013, obrante a folio 163, 181 del tomo 1, ha reconocido que refirió que en el año 2009 concurrió a un campamento terrorista de Sendero Luminoso del BRAE y que entre otras personas se encontraban el señor Guillermo Bermejo Rojas, conocido como el Che, que si bien ha señalado que personalmente no conoce al señor, ha precisado que ha ido el Che conjuntamente con los profesores, por el cual su rectificación sobre la pregunta 91 de su declaración previa resulta poco creíble al haber reiterado el testigo que en el traslado que narra han ido juntos, y cuando preguntó a Sergio González sobre el nombre del Che, le dijo: ¿qué te importa? Que cuando llegaron al lugar a donde se trasladaron, también habría preguntado por el Che a Sergio, quien le dijo que ya no pregunte más, porque cualquier cosa le podían pasar, que mucho estaba averiguando, habiendo señalado incluso que cuando se fue a la zona del BRAE, se fue por amenaza, si no lo esperaban las consecuencias, del cual se tiene que causa convicción que el testigo sí identifica al acusado como el Che, por cuanto no se advierte alguna animadversión del testigo hacia el acusado. Esta versión se corrobora con la declaración del testigo colaborador eficaz 3022, quien al brindar su declaración en el plenario señaló que perteneció a la organización terrorista Sendero Luminoso desde 1989 hasta el 2010, que realizó un viaje en el 2008 por orden del camarada Marco o Gabriel, quien le dio la orden de trasladar al señor Bermejo y otras personas de Huancayo a Huachinapata para reunirse con el camarada José, que le dijeron que eran personas sumamente importantes y que no les pase nada, precisando que las personas de suma importancia eran consideradas como miembros de Sendero, que si bien no sabía que llamaba Bermejo, pero indica que cuando la policía le notificó, se enteró de su nombre, sabe que se llama Coqui Bermejo, a quien ha reconocido, narrando que trasladó 7 personas, que con él era un total de 8, en el que estaba Richard, Sergio Bermejo y otras personas que no recuerda, el cual los recogió en Piopata, en 2 carros blancos Station, distribuido 4 en cada carro. Bermejo iba con Sergio en el segundo carro porque eran importantes, personas de peso para la organización, llegando a Huachinapata, donde estaba la guerrilla de Leonardo, donde todos los que inicialmente subieron, bajaron y luego caminaron, del que se establece que el acusado sí se desplazó al campamento subversivo Sendero Luminoso, habiendo el testigo precisado las características de quien trasladó, describiendo que fue de cabello negro, ondulado, trigueño, con textura mediana, más o menos 1,70 m a 1,75 m, el cual coincide con las características del acusado, más aún cuando indica que cuando la policía le notifica para su reconocimiento, se enteró de su nombre, por el cual se tiene que, si bien anteriormente no sabía el nombre del acusado, lo ha reconocido e identificado acusado, más aún cuando indica que sí conversó con el señor Bermejo y ha reafirmado su versión dada en el acta de reconocimiento fotográfico de folio 231, con presencia del fiscal, donde le mostraron al acusado y lo reconoció. La versión de este testigo también se refuerza con la declaración del testigo colaborador con clave CDTSA 1969, quien refirió en el plenario que perteneció a la organización terrorista Sendero Luminoso desde muy niño hasta el año 2012, teniendo el cargo de combatiente, quien participó en el reconocimiento fotográfico del acusado, señalando que al Che lo conoció en un campamento conocido como Huancamayo, ubicado por Santo Domingo de Acobamba y provincia de Huancayo en el año 2009, cuando hubo una reunión que estaban armando al mando del camarada José, Raúl, Alipio, Olga y así otros camaradas más, con unos profesores, estudiantes del Comité Regional del Guayaga, que recuerda que fue el conocido como Che, Sergio y Coqui y otros más que fueron llevando impresora, papel, bond y UCB al campamento de Huancamayo, donde estaba el camarada José,
camarada Lipio, camarada Olga y el Comité Central del Partido Comunista del Perú para realizar una reunión del partido, permaneciendo en el campamento de 4 a 5 días, donde hicieron adoctrinamiento del militarizado Partido Comunista del Perú y también hicieron adiestramiento militar. El seudónimo de Che lo puso el camarada Lipio. La tarea que recibió el Che era para ser volanteros, captar jóvenes, recomendaciones para que pueda viajar a otro país y hacer un contacto con organizaciones que existen en otros países. La persona de Che era considerado por el Comité Central de Sendero Luminoso como integrante del partido, siendo sus características del Che de 1,73 m aproximadamente, era de 35 y 40 años, de contextura normal, ni flaco ni gordo, y cabello negro, un poco largo y crespo, boca normal y un poco de barbilla, trigueño, ojos normales, características que coinciden con el acusado. Más aún cuando indica que lo reconoció en la diligencia de reconocimiento físico de un grupo de personas, ratificándose de su declaración previa y que tomó conocimiento del nombre de la persona que conoce como Che. Cuando le detiene la policía, lo traen y le dice, él es Guillermo Bermejo. Ahí recién tomó conocimiento que él era. Es así que si bien al hacerse la técnica de refrescamiento de memoria, ha rectificado sobre el documento de sujeción y que no vio qué tema tocaron en la reunión del campamento, sin embargo ha precisado que su versión dada en juicio oral es la correcta, del cual se tiene que el testigo también identifica que el Che es el acusado y que estuvo en el campamento subversivo de Sendero Luminoso. De igual manera, esta versión se corrobora con la brindada por el testigo pionero 2, quien refuerza lo señalado con su declaración brindada en el plenario, donde declaró que formó parte de la organización terrorista Sendero Luminoso desde los 2 a 3 años hasta el año 2011, señalando que un grupo de personas de 6 a 7 se reunieron con el camarada José. Ahí estaba el camarada Raúl, estaba Blanca, Pilpa y apelativos Che y otro muchacho que no recuerda su nombre. La segunda vez que se realizó otra reunión en el lugar del centro poblado de Huancamayo, estaba el Che y que cuando va allá es a recibir adoctrinamiento, a encontrarse con José, Raúl o Alipio, por el mismo riesgo que se puede filtrar. Las personas que van son altamente de confianza y todos los que van hacen su carta de compromiso que se queda con José, con Raúl, con los dirigentes de la persona del Che. Llegó a saber su identidad cuando llegó a ser congresista. La primera vez que vio al Che fue en el año 2008 y la segunda vez en el 2009, que recién supo su nombre verdadero, que es Bermejo, que cuando en la policía, en la DIRCOTE, le hicieron reconocimiento fotográfico, todavía no conocía su nombre, pero al haberlo visto, lo ha reconocido, del cual se tiene que el testigo también identifica que el Che es el acusado. Asimismo, el testigo con clave 1FPSPA 3024, en su declaración en el plenario, también corrobora lo antes señalado, a referir que perteneció a Sendero Luminoso desde niño, que fue mando político durante el 2006 al 2009, habiendo ingresado a Huachinapata en varias oportunidades, habiendo trasladado en el 2008 a siete grupos y en el 2009 3 grupos. El tercer grupo que trasladó en el 2009 era el arequipeño Apaza, Coqui, un profesor de Huánuco y el Che de Lima, en octubre o noviembre aproximadamente, para recibir la escuela popular, que es donde se da a conocer los fundamentos del partido por parte del camarada José al camarada Víctor. El camarada Lipio, referente al manejo de armamento, señalando que a la persona conocida como Che lo vio una vez en noviembre del 2009, cuando lo recogieron y entraron a los campamentos de Carrizales, donde estaba el camarada José, el camarada Víctor, la camarada Olga y el camarada Lipio, donde permaneció un día que todos los que entraban en la escuela política tenían un objetivo, que era captar nuevos militantes para el partido, nuevos combatientes para el partido. Indica que estas personas firmaron un acta de sujeción, les informaron del Comité Central que se le había encomendado una tarea que era de difundir los fundamentos del partido a nivel internacional, para lo cual el partido había destinado la entrega de recursos económicos para su viaje y el contacto con mandos de la FARC y con mandos del MIR de Venezuela, que tomó conocimiento que esta persona se llama Guillermo Bermejo. En una audiencia, cuando le presentaron, él estaba ahí y lo reconoció. En el año 2008, el responsable del Comité de la Base de Apoyo de Huanta y el Comité de Jóvenes Universitarios, a cargo del camarada Ulcer Pilpa, fue visitado por Bermejo y ahí se entrevistó con los compañeros que eran de la Base de Apoyo de Huanta.
llega a la conclusión que la imputación por afiliación a una organización terrorista establecida en el artículo 5, en concordancia con el artículo 2 del decreto ley número 25475, se encuentra acreditada, estando probada la afiliación de la acusada a la organización terrorista Sendero Luminoso con las diversas declaraciones de los testigos, quienes han sostenido de manera unánime y consistente que el acusado ha estado presente en campamentos terroristas, reuniéndose con los mandos del Comité Central del Sendero Luminoso BRAEN, a efectos de recibir instrucción ideológica y política del Partido Sendero Luminoso, conforme a los antes señalados, toda vez que en líneas generales resultan coherentes, se corroboran entre sí y tienen y expresan el mismo contexto social y relato histórico del desplazamiento del acusado y reuniones sostenidas por el acusado con los miembros de la organización, quedando de ese modo desvirtuado el argumento de defensa expresado por el acusado, concluyendo que las pruebas actuadas en juicio oral causan convicción al colegiado que el acusado Guillermo Bermejo Rojas es el conocido como Che y que pertenece a la organización terrorista Sendero Luminoso, quien entre los años 2008 y 2009 se desplazó al campamento terrorista de Huachinapata y Carrizal en el BRAEN para recibir adoctrinamiento ideológico y político, realizar la tarea de captar jóvenes nuevos militantes como parte de la escuela política de la organización, habiéndose probado que se ha reunido con los integrantes del Comité de Apoyo de Huanta del BRAEN y con jóvenes en la casa del maestro con dicha finalidad, probado con las fotos y videos y las declaraciones de los testigos, lo cual acredita su afiliación a la organización terrorista, subsumiéndose su conducta en el delito previsto en el artículo 5, concordante con el artículo 2 del decreto ley 25475 vigente a la fecha de los hechos, toda vez que las testimoniales, conforme a lo antes señalado, causan convicción sobre su pertenencia al mismo, que configuran actos de perturbación de la tranquilidad pública, la seguridad de la sociedad y acciones propias de la organización terrorista de Sendero Luminoso, que es una organización terrorista que ha realizado actos de violencia armada contra la vida, la salud, el patrimonio y la libertad de la persona de un modo sistemático y planificado en nuestro país, tendientes a crear una situación de zozobra, temor y peligro en la población, decisión por las razones expuestas de conformidad con lo previsto en el artículo 5, concordante con el artículo 2 del decreto ley 25475 y artículos 283 y 285 del Código de Procedimientos Penales, los miembros de este superior colegiado a nombre de la Nación, fallamos, primero, condenando al acusado Guillermo Bermejo Rojas por el delito contra la tranquilidad pública, terrorismo, en la modalidad de pertenencia a la organización terrorista Sendero Luminoso, a 15 años de pena privativa de la libertad, la que se comenzará a computarse teniendo en cuenta las detenciones que haya sufrido, siendo esto así desde el 23 de febrero de 2015, en que se efectuó su detención preliminar, hasta el 11 de marzo del 2015, que se dispuso su libertad, para luego reingresar el 2 de abril del 2017, cuando fuera detenido para la ejecución de la prisión preventiva hasta su excarcelación el 17 de agosto del 2017, lo que sumado hacen un total de 155 días de reclusión que se deberá de descontarla. Con su ingreso en la fecha, vencerá el 18 de mayo del 2040. Segundo, establecemos que el sentenciado cumpla con pagar el monto que por concepto de reparación civil, la suma de 100.000 nuevos soles a favor del Estado. Tercero, imponemos la pena de 60 días multa a razón de 130 soles por día multa, haciendo un total de 7.800 nuevos soles que deberá pagar el acusado a favor del Estado. Imponemos la pena de inhabilitación conforme a lo establecido en el artículo 36, numeral 2 y 3 del Código Penal, vigente a la fecha de los hechos, por lo que el sentenciado Guillermo Bermejo Rojas queda inhabilitado para obtener mandato, cargo, empleo, comisión de carácter público y suspensión de los derechos políticos a elegir y ser elegido e intervenir en actividades relacionadas con el ejercicio político por un plazo de 2 años posteriores al cumplimiento de la pena privativa de libertad. Quinto, ordenamos se curse oficio para su internamiento en el establecimiento penal que disponga el Instituto Nacional Penitenciario. Sexto, póngase en conocimiento del Congreso de la República la presente sentencia, teniendo en cuenta la condición actual del sentenciado, por cuanto los hechos ocurrieron antes de su elección como congresista. Séptimo, mandamos que consentida y o ejecutoriada sea la presente sentencia,
se expidan los boletines y testimonios de condena, se inscriben en el registro judicial respectivo, conforme lo dispone el artículo 332 del Código de Procedimientos Penales, archivándose definitivamente los de la materia. Este es el contenido de la sentencia. Señor fiscal, Conforme, señor presidente. la parte civil podrá hacer valer su derecho conforme corresponde. Sí, La señor. defensa No estamos conforme, interponemos recurso de nulidad. se tiene por interpuesto el recurso, Esperamos la notificación también en el acto. Gracias. se tiene por interpuesto el recurso de nulidad interpuesto, debiendo fundamentarlo en el término establecido por la norma procesal, computado desde el momento de la notificación física de la sentencia. La audiencia ha culminado. Bueno amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.